trabajar el tema de acompañamiento en prácticas profesionales desde las miradas sistémicas. Hoy nos acompaña Julio Abel Niño Rojas. Julio Abel es un colega psicólogo, magíster en psicología clínica y de la familia, y su experticia en el campo de aplicado es precisamente el trabajo con enfoque sistémico. Julio Abel es investigador de diferentes grupos, pertenece a diferentes grupos de investigación y en este momento se encuentra en dos actividades simultáneas. Uno, el trabajo académico en la Universidad de Santo Tomás, y dos, la práctica privada como psicoterapeuta con enfoque sistémico, obviamente. Desde la formación pre y postgradual, Julio Abel ha estado siempre muy preocupado por el tema de cómo se forman los terapeutas bajo las miradas sistémicas y cuáles son los elementos a tener en cuenta para que una persona haga el acompañamiento a este proceso de formación. Desde esa perspectiva, entonces, hoy nos va a acompañar hablándonos un poco desde su experticia y esperando también aportar a la labor que cada uno de nosotros realiza en el campo de la formación de psicólogos. Como siempre, les pedimos mantener apagados sus micrófonos. Al final de la presentación, yo voy a colaborar con la lectura de las preguntas que vayan apareciendo en el chat. Sin más, dejamos a Julio Abel con su presentación. Bienvenido y muchas gracias. Astrid, a ti muchísimas gracias. A todos los colegas que están en este momento conectados y que han estado atentos para este tipo de actividades, muchísimas gracias. Creo que la labor que hace Ascofapsi de convocarnos algunos haciendo presentación de las ideas, pero en general el propósito es generar academia, es generar un colectivo de docentes, de clínicos, de supervisores, y por eso va a ser muy importante que al final tengamos un buen espacio para, más que para preguntas, comentarios y reflexiones y seguir comentando las experiencias que tenemos. Gracias porque este ciclo de conferencias desde diferentes enfoques psicológicos, más que marcar las diferencias, lo que nos hace es hacer escuela de supervisores y nos sigue haciendo pensar como docentes supervisores, que es nuestra labor o una de las labores que son más interesantes en el ejercicio de la profesión, cuando está uno en una universidad formando colegas para el ejercicio posterior de la profesión. Yo tengo este guión, pues no puedo dejar de ser docente y tengo un guión como orientador que trataré de seguirlo lo mejor que pueda y me sirve además para centrarme en los asuntos que quiero enfatizar. Siempre uno deja muchas cosas por fuera, pero he querido centrar esta presentación fundamentalmente como en dos grandes momentos. Uno donde doy un contexto sobre todo el proceso de las prácticas profesionales, el asunto de los enfoques psicológicos y algunos aspectos de lo que implica la supervisión. Y el tercer elemento dentro de la agenda, pero segundo aspecto general, es el de algunas reflexiones, algunos comentarios de referentes de lo que podríamos pensar en una clave mucho más del ejercicio propiamente de la supervisión. Y como está planteado ahí, al final unas referencias, pero el punto central también de comentarios y reflexiones. Colegas, yo tengo que poner de presente como conversador desde dónde voy a hablar y quiero, ya Astrid lo mencionaba, quiero hacer referencia a estos tres aspectos para hablar del acompañamiento en las prácticas profesionales. Son reflexiones desde el enfoque psicológico sistémico, que en últimas, a veces también cuando nos escuchamos mutuamente, los enfoques sí marcan diferencias, pero también estamos en un contexto de docentes, de formadores, de pedagogos, de reglamentaciones, que también tenemos un montón de asuntos, de puntos de referencia comunes. El otro es hacer unas reflexiones muy desde las prácticas clínicas, en mi rol de docente,
supervisor de programas de pregrado y de maestría en la formación clínica, aunque voy a tratar también de hacer unos señalamientos no solamente de prácticas clínicas, porque también no es solamente el único contexto en el cual quisiera referirme. Y pues tengo un sesgo de una experiencia y de una voz que está dado en un contexto de la Universidad Santo Tomás y que lo menciono simplemente porque pues da unas características específicas desde nuestra organización como universidad, como programa de pregrado y como programa de maestría en psicología clínica de la familia, pero que da los referentes de donde quiero hablar, aunque no me voy a referir explícitamente a ella, sino quiero manifestar, insisto, desde dónde voy a hablar. Bien, en este orden del contexto, algunos referentes universitarios de la formación. Yo aquí quiero mencionar el documento de ASCOFAPSI de condiciones de calidad de las prácticas profesionales en psicología clínica y psicología de la salud. Y más adelante voy a mencionar otro. Esto para decir varias cosas. Uno, que ASCOFAPSI ha venido preocupándose y ha ido produciendo una serie de documentos y encuentros como estos, en los cuales los podemos tener como referentes. Me parece que ahí ya tenemos una información de alguna manera colegiada y consensuada. En ese documento, para los que les pueda interesar, y al final está la referencia, muestra las condiciones de calidad, los aspectos curriculares, las comprensiones de supervisión y algunas actividades de los estudiantes en prácticas. Leyendo este texto, yo de entrada quiero hacer dos reflexiones sobre el mismo o desde el mismo. La supervisión debe ser considerada en el marco de un contexto formativo. Colegas, y más adelante cuando hable de las prácticas laborales voy a insistir en ello. Si la supervisión está en el marco de un contexto formativo, debe corresponder a procesos de enseñanza-aprendizaje, porque la práctica en sí mismo es parte del plan de estudios. De hecho, cubre un gran número de créditos en la formación y si tiene créditos, tiene propósitos formativos, estrategias de aprendizaje, unidades temáticas, referencias bibliográficas y tiene unos procesos de desarrollo que están encaminados a la formación. Pero tener en cuenta que tiene una especificidad según los programas de cada uno de los cuales los estudiantes están en formación. Aquí nos encontramos con un dilema muy interesante. Somos psicólogos, cuando formamos psicólogos generales, son psicólogos generales, pero a la vez deben dar cuenta de la especificidad de toda la formación de esa identidad, de ese programa. Y pasa exactamente lo mismo si es en un programa de maestría. Es una maestría, pero da cuenta de una especificidad de un currículo. Por lo tanto, no podemos poner por fuera del contexto universitario, del programa y de la intencionalidad de propósitos y de perfiles de formación la supervisión. Tiene que estar anclado ahí. Y la segunda reflexión que quiero notar acá con este documento es que las prácticas, por su naturaleza misma, todos sabemos que somos, creo, aquí docentes, pedagogos, cada espacio académico, cada asignatura debe ser considerada como teórica, práctica o teórico-práctica. La naturaleza de una práctica redundantemente es práctica, es saber hacer. Pero aquí no nos puede llevar a confundir que el saber hacer está por fuera del orden de lo conceptual, de lo epistemológico y lo ético. Si es bien cierto, son habilidades y destrezas, pero estas están en el marco de las competencias. Dicho así, las competencias van a implicar que el estudiante dé cuenta conceptualmente, pueda explicar epistemológicamente y reconozca una implicación ética de lo que hace. Y por lo tanto, va a generar más allá de un hacer por hacer. Tiene otros elementos. Y el otro elemento que uno observa en la formación de los psicólogos es que la naturaleza del espacio académico, aunque sea práctica, es diferente cuando es denominado como una asignatura obligatoria o como es una electiva o cuando es una opción de grado o cuando tiene otra implicación. Esto ya le va dando un marco de referencia a lo que entenderíamos por el escenario, un contexto de prácticas y de supervisión. Las prácticas profesionales y los enfoques psicológicos.
Hay otro estudio del 2019 apoyado por Ascofavsi, que es de la caracterización y revisión sistemática de la formación en psicología clínica en Colombia. En este documento se muestra la diversidad de enfoques psicológicos, la formación multiparadigmática y la naturaleza de las asignaturas de las prácticas. Tres reflexiones que me hacen sugerir aquí algunas ideas. Formación pluriparadigmática. Las universidades, como escenarios académicos, como contextos de formación sobre el saber, han decidido a través de sus programas formar en 1, 2, 3 o 4 de los llamados enfoques psicológicos en psicología. Esa es una decisión que tienen los programas en su currículo, en su plan de estudios. Y a mí me parece que es una libertad y una autonomía de cada programa en su identidad, y que el ejercicio de formarlos es viable porque todos tenemos la capacidad intelectual, cognitiva, de comprender los referentes teóricos, epistemológicos y metodológicos de los enfoques. Yo diría incluso que esto es muy importante en mi sesgo de cómo fui formado y cómo he participado en la formación de colegas, que es muy importante que los estudiantes reciban formación en todos los enfoques, académicamente hablando. Formación pluriparadigmática. Y que sea el estudiante en quien, en uso de su libertad, de su estilo personal, de su preferencia de perspectiva del mundo, de la vida, de la comprensión, elija el enfoque y el campo profesional. Tenemos diferentes ofertas de enfoques psicológicos y el estudiante elige. Pero esto me lleva a la segunda reflexión. Formación pluriparadigmática por la capacidad intelectual y cognitiva que tenemos para entender y comprender estos enfoques, no quiere decir práctica ecléctica. No existe, o los intentos de una psicología integracionista o una metapsicología o una epistemología holística integradora, todos sabemos en qué ha terminado y que podrá seguir siendo un propósito de la psicología. Sin embargo, en este momento creo que no podríamos pensar que tenemos posibilidades de hacer prácticas eclécticas. Pero insisto en todo esto porque la coherencia que más adelante voy a insistir, voy a señalar en la posibilidad en que la coherencia y consistencia del enfoque con la práctica del supervisado o del supervisor en un currículo debe ser absolutamente clara. Nosotros sabemos perfectamente que las coincidencias técnicas que tengamos en los diferentes enfoques son viables y posibles, pero cuando vamos a reconocer lo epistemológico, lo teórico, sabemos que estamos en apuestas absolutamente diferentes, por no decirlos casi que excluyentes unas de otras. Y aquí yo quisiera ser un poco más radical diciendo que los problemas no tienen teorías, los problemas no tienen enfoques, los problemas no tienen técnicas. Las epistemologías, las teorías, las técnicas son decisiones profesionales, son una libertad y autonomía académica, intelectual y personal de los profesionales. Entonces, combinar enfoques, combinar teorías o terminar teniendo consultas, en el caso clínico, que es donde quizás se podría evidenciar más, que para ciertas problemáticas atiendo con un enfoque y con otros atiendo con otro enfoque, me parece que podemos tener una equivocación de asignarle a los problemas lo que no tienen. Los dilemas, problemas, sufrimiento humano son lo que son, lo otro son nuestras explicaciones y comprensiones. Y en ese sentido creo que debemos cada vez ser mucho más exigentes y los supervisores claros y los que tomen las decisiones como líderes de práctica, coordinadores de práctica, en que los docentes deben tener la formación y la experiencia en el enfoque elegido para los estudiantes de práctica. O dicho de otra manera, que los estudiantes que eligen un enfoque puedan tener un docente
que tenga la formación y la experiencia. Al final de hoy voy a compartir algunas ideas de cómo hemos venido pensando qué es esto de la certificación de supervisores o de la formación de supervisores. Y el tercer elemento es los requerimientos de las prácticas de referentes gubernamentales. Yo, por favor, aquí no me voy a meter en las discusiones de la práctica clínica obligatoria, ni de si la psicología es del campo de la salud. Creo que ya llevamos bastantes años y vamos a estar en otro marco, pero estas reglamentaciones, por ejemplo, la número 780 de 6 de mayo del 2016, nos dice, por la cual se expide desde el sector de salud y de la protección social, hay un elemento que es interesante. Plan de mejoramiento es el conjunto de actividades e intervenciones planificadas y articuladas dirigidas a corregir o a subsanar las debilidades y deficiencias de la relación docencia-servicio conforme a las directrices que para el efecto defina la Comisión Intersectorial del Talento Humano en Salud, comisión que todos los que estamos en las universidades con habilitaciones de servicios de atención los pensamos muchísimo. Dos reflexiones que quiero anotar acá. Ser supervisor o la supervisión es una subespecialización de la docencia universitaria. No es cualquier ejercicio docente. Cuando uno es asignado a ser supervisor en el marco de la docencia servicio, en el marco de la atención integral y buscando los procesos de calidad, tenemos que pensarnos seriamente que ser supervisor es una subespecialidad de ser docente. Y en este sentido, yo, con mi sesgo, pienso que la tradición de la historia de la psicología clínica ha hecho ya un gran desarrollo de lo que implica el concepto de supervisión. A propósito, más adelante vamos a mirar esa idea de supervisión y por ahora siempre pensémosla o nombrémosla entre comillas. Y ahí debemos preguntarnos cuál es la tradición que tienen los otros campos de formación. Me parece que a veces posiblemente los clínicos nos tomamos demasiada en reflexión y en protocolizar y en poner procesos y procedimientos al tema de la supervisión, y mi sesgo respetuoso lo podría decir que quizás otros campos lo toman un poco más a la ligera o son mucho más pragmáticos. Pero creo que ahora que estamos en todo este proceso de comprender más allá de qué es salud y que vamos a entender que la supervisión se da en el marco de la docencia-servicio, porque tenemos claro que las prácticas son en contextos clínicos y no clínicos. ¿Qué quiere decir? Que los contextos no clínicos, como prácticas organizacionales, educativas, comunitarias, etcétera, también van a tener que dar cuenta de una manera mucho más explícita de los procedimientos, los protocolos, la formación, el entrenamiento de los supervisores. Y esto nos va a llevar a hacer algunos ajustes curriculares o de determinaciones de quién es supervisor y el proceso de la formación de supervisión. Porque los supervisores, termino con esta idea, en este marco de docencia-servicio, somos parte del talento humano en salud en las organizaciones donde vamos a estar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo los estudiantes siguen formándose y que en las organizaciones donde van los estudiantes no solo van a pensar en los estudiantes, también en nosotros los supervisores. Y nosotros las universidades le debemos garantizar a estas organizaciones que el talento humano que enviamos allá tiene las certificaciones y las capacidades y las competencias para ser supervisor, lo cual se complejiza un poco más en estos procesos de selección y de articulación con las prácticas. El segundo referente gubernamental que quiero tomar acá es el del Ministerio del Trabajo, que es su resolución número 3546 del 2018, y donde define la supervisión de la práctica. Quiero señalar acá la denominación de dos roles en esta propuesta de supervisiones de prácticas laborales. El concepto de tutor, y el tutor es aquel profesional que en el escenario de práctica deberá ser asignado a un trabajador con conocimientos y experiencia en los asuntos que serán objeto de la actividad formativa y que tendrán como obligaciones
Y si ustedes leen las obligaciones que están para el tutor, son absolutamente administrativas, laborales y de tipo contractual. Eso le da un matiz diferente, creo, a la concepción que quisiéramos darle al rol de un supervisor, porque el supervisor como un tutor que mira el plan de trabajo, verifica que lo hace, pues sí estaría muy en la lógica de la versión clásica de supervisor. Y el otro concepto que trabaja desde esta resolución es el concepto de monitor. O sea, que nosotros los docentes nos llamarían monitores en este marco. La institución educativa designará un docente que tendrá como obligaciones, y viene una lista también de funciones que generalmente están señaladas en el mismo orden del tutor. Aquí 3 reflexiones. Nosotros en las universidades, creo que todos lo han vivido, hemos tenido la discusión si esta reglamentación nos cubre a las universidades. Algunas dicen que sí, otras dicen que no, otras medianamente lo implican. Yo personalmente creo que no aplicaría para nosotros en las universidades, porque nuestras prácticas no son prácticas laborales, son prácticas profesionales. La definición que se hace desde el Ministerio de Trabajo con esta resolución es que la práctica laboral está por fuera del plan de estudios de todo proceso de formación y tiene una intencionalidad de favorecer el primer empleo, el enganche de trabajadores de egresados jóvenes, tiene otras intencionalidades. Yo sé que algunas universidades lo están también incorporando. Mi reflexión aquí estaría en que si estaría en este marco de prácticas laborales, puede correr el riesgo para nosotros los programas de formación que la supervisión se vuelva en una verificación de ver un empleado, un trabajador y no un practicante, no un estudiante en formación. Y eso sí tiene implicaciones en el modelo de supervisión y en los modelos de práctica. La segunda reflexión es que los procesos y procedimientos de un trabajador como competencia laboral es diferente a la observación de un supervisor, de estar chequeando, de estar revisando las competencias académicas, porque las competencias académicas van de suyo a los diferentes semestres, a una identidad de formación. Por lo tanto, claro, podríamos pensar que se pueden combinar, solamente que no sería tan fácil porque una y otra podrían estar siendo excluyentes, algún modelo podría tener una pretensión y lograr articularlo. Y lo otro es que la supervisión es un proceso. En este sentido, el docente de tutor, monitor, asesor, orientador y facilitador sí tendría unos matices que en el proceso de la supervisión en este marco estaría más en lo que sabe hacer y cómo lo hace, a cómo aprende a hacerlo o cómo reaprende a hacerlo, porque estaría más pendiente a los resultados, al contexto laboral, que a su proceso formativo como en sí mismo. Y el tercer elemento de referente y de contexto es el decreto 2376 del 2010 de la relación docencia-servicio. Miren la definición que se tiene aquí desde la práctica: es una estrategia pedagógica planificada y organizada desde una institución educativa que busca integrar la formación académica con la prestación de servicios de salud con el propósito de fortalecer y generar competencias, capacidades, nuevos conocimientos en los estudiantes y docentes de los programas de formación en salud, en un marco que promueve la calidad de la atención y el ejercicio profesional autónomo, responsable y ético de la profesión. Pues uno lee esta comprensión de práctica y creo que hay muchísimos asuntos que nos comprometen y nos responsabilizan a lo que podríamos pensar, porque ya todos estamos en el marco de docencia-servicio, todas las prácticas, no solo las clínicas, ya sean escenarios clínicos o no clínicos, y por eso lo traigo a colación para ver cómo desde ahí seguimos pensando esto de las prácticas y la supervisión. Entonces, 3 reflexiones. La supervisión
es un escenario, es un contexto que conecta y ancla dos aspectos fundamentales: los propósitos formativos de los estudiantes y el servicio psicológico en las organizaciones. Cada vez a las universidades nos toca preocuparnos más por el tipo de servicio donde van a estar nuestros estudiantes, y antes nos preocupábamos más por el proceso formativo. De hecho, cuando firmamos los convenios interinstitucionales de docencia-servicio, quedamos implicados, y la elección de qué tipo de servicio y organización nos ha metido a nosotros en que el ejercicio de la práctica se amplía a otros procesos que de hecho no los hemos contemplado formativamente, y la supervisión, los que tenemos esta experiencia actual en el marco de la docencia, hemos llevado al ejercicio de la supervisión otros elementos propios del servicio institucional, organizacional en el cual están nuestros estudiantes. Esto complejiza, enriquece, pero también pone unos puntos de pregunta sobre el tiempo para la supervisión, el número de horas que le podemos dedicar de lectura a los estudiantes. Nos implica, ya sabemos todos, en horas nóminas, en tipos de contratación, en presencia en las organizaciones para estar acompañando, y esos son retos importantísimos. La supervisión adquiere un espacio más allá del encuentro con el estudiante, quiero señalarlo así. El otro elemento que me hace pensar en esta concepción de prácticas es que la idea del supervisor, puesto ya en el contexto laboral, implica que lo académico se articula mucho más. Y esa combinación, tenemos dos retos: hacer una experiencia laboral profesional o una formación académica investigativa del supervisor. Si ustedes relean ahí rápidamente, ya lo tienen claro, la propuesta del ejercicio de la práctica es que el mismo docente supervisor y los estudiantes no solo hagan acciones interventivas, sino hagan propuestas investigativas. Y eso me parece muy interesante, una exigencia muy grande, porque sabemos perfectamente que la supervisión no necesariamente tiene ese escenario para la investigación, pero de alguna manera nos están poniendo un reto, que es que las prácticas tienen que tener un elemento investigativo, tienen que dar cuenta de un proceso académico como tal y no solamente de ejercicio laboral. Y lo último, para los estudiantes, que la supervisión es un escenario de formación en que se materializa un convenio. Los estudiantes cada vez les pedimos más que den cuenta del convenio, no es un problema solamente de la organización, ellos son parte de quienes en última se van a ver beneficiados y son los que allí van a estar reconociendo las implicaciones del convenio, y se deben asegurar una serie de condiciones como ARL y otros asuntos de garantías de las prácticas que a los docentes supervisores, la verdad creo que antes no eran ocupación de nuestro ejercicio de la supervisión, pero se nos ha ido incorporando una serie de tareas y funciones también como escenario de formación. En este orden de ideas entendemos que se ha ido complejizando, enriqueciendo, y no sé qué tanto es la pregunta cómo las universidades, las nóminas, los protocolos de la supervisión lo hemos ido logrando. Y esta subespecialización entonces de ser docente universitario nos ha ido exigiendo nuevas competencias, nuevas comprensiones, nuevos dominios de trabajo formativo. Aquí quiero pasar a estas ideas de qué podríamos entender por un acompañamiento de prácticas un poco más conceptuales, por decirlo de alguna manera. Lo que está en el centro es una relación de un docente con unos estudiantes o varios docentes con varios estudiantes. Esa interacción, esa vinculación, esa posibilidad de dos grandes subsistemas que conforman el gran contexto y sistema que es el de la supervisión. ¿Cómo lo vamos a denominar? ¿Cómo lo vamos a llamar? En tanto que al llamarlo y denominarlo, configura la forma de vinculación, las reglas, establece los tipos de acuerdos y el tipo de interacción que se va a construir. Solemos en el enfoque sistémico
tener tres perspectivas diferentes, aunque ya sabemos por tradición, yo creo que todos hemos hecho el intento académico y cultural y social de quitarle la palabra supervisión. A mí me parece que nos ha sido muy difícil y es muy difícil porque connota una serie de procesos. El nombre quizás no es el más pertinente. Hay dos denominaciones y dos formas de entender lo que es el de meta-observación. Este acompañamiento como una meta-observación. Desde una perspectiva cognitiva, entendemos que la meta es la capacidad de poder abstraerse y sustraerse de una observación situada a más contextual, y en la cual el supervisor reconoce todos los elementos que están allí implicados y se puede incluir, se debe incluir a él mismo. Y me parece muy, muy interesante el enfoque, el de observador. Y el del observador que está ahí, no como en una versión de panóptico de vigilante para castigar o para corregir, sino con esa capacidad que su condición de docente le da para desde su experiencia, sus conocimientos, sus habilidades, ponerlos al servicio de los estudiantes. Es un docente que tiene la capacidad de ver todos los elementos contextuales que están implicados allí, entender el estudiante en un proceso de formación, verlo procesualmente, reconocer el contexto, ver sus funciones y sus actividades y reflexivamente mostrárselo a los estudiantes. Me parece que esa perspectiva de un acompañamiento como una meta observación puede ser muy sugerente para darle el matiz de cuáles serían las funciones, las actividades que tiene un docente en relación con sus estudiantes en prácticas profesionales. Y la otra versión es la de covisión. El de de pares, de estar conjuntamente, pero hay esta raíz de construcción, de constructivistas, del constructivismo, de constructores. La relación heterárquica del docente supervisor con los estudiantes es fundamental para la creación de escenarios de acompañamiento en la formación, porque es compartir visiones, es crear con el estudiante la visión del estudiante, las formas de comprender sus referentes conceptuales, teóricos, de sus experiencias vitales, con las del docente que enriquece, complejiza, construyen nuevas posibilidades del ejercicio de la práctica. Me parece que en una visión cognitiva y constructivista, pensar la supervisión en estas dos direcciones pueden ser muy sugerentes. Pero si aún pensamos en quedarnos con la palabra supervisión, pues miren, deliberada intencionalmente esa división de super no de superior, no de ser más, no de ser inalcanzable y de tener poderes, pero sí de alguien que tiene esa posibilidad de ponerse más allá de y poner su visión en un sentido mucho más amplio. Yo creo que si usamos la concepción de supervisión en esta perspectiva, de tener una visión con mayores posibilidades de campo visual y de articulación, sería interesante seguir usando el concepto de supervisión. Pero el de supervisor en el matiz de capataz, vigilante, corrector, cualquiera de estas connotaciones, creo que ni los modelos pedagógicos, ni nuestros estilos de docentes, ni el estilo de estudiantes tenemos para que eso funcione, y ya sabemos en todas las teorías de educación todas las dificultades que tenemos. Bueno, y aquí podríamos seguir hablando de algunos referentes, pero solamente lo quería matizar en términos de diferentes acepciones o lo polisémico que puede tener el concepto de acompañamiento en un momento dado, más como procesos, porque le podríamos, aquí supervisión está dado en una perspectiva de la comprensión, pero podemos decir guía, orientador, pero ese es el rol. Aquí estoy centrado más sobre el proceso. Los roles pueden ser denominados de muchas maneras, pero el problema no es la denominación del rol, sino la comprensión que le tenemos a ese rol, que es el que quería señalar. Colegas, y aquí quiero compartirles algunos referentes
de lo que hemos venido pensando en la maestría en Psicología Clínica de la Familia desde hace 2 años, y hemos esquematizado, si no estoy mal, 2, 4, 6, 8, 10 elementos que son fundamentales. Si ser docente es un campo profesional del ejercicio de nuestra disciplina y la supervisión, ser supervisor es una subespecialidad, y con todos los marcos que estamos teniendo, creo que debemos pensarnos seriamente quiénes somos y qué tenemos que hacer. Tenemos una carrera de formarnos como supervisores. Esto no es una lista de chequeo para decir lo tengo o no lo tengo, sino para construir un plan de trabajo, un plan de formación, cada uno de nosotros como supervisores, pero también desde las organizaciones favorecer la formación de los docentes supervisores. Entonces, algunos referentes para pensar qué es formarnos como docentes supervisores. Un título título en psicología o algo, perdón, ahí la redacción, relacionado con el campo de la formación. Volvemos a las discusiones si en los programas de psicología solo forman psicólogos y los únicos docentes deben ser psicólogos, pero imaginémonos que unos estudiantes están haciendo una práctica en el campo de formación de la neuropsicología. Pues es posible que un neuropsicólogo pueda funcionar como supervisor de esa práctica de esos estudiantes. Y con otros elementos, sin duda, podría hacer el campo. Si tiene el título de psicólogo, y ahora con el segundo punto, un título de posgrado en el campo de la psicología de la cual es supervisor. Yo creo que, pues en general, en la formación hoy en día, en pregrado y mucho más en posgrados, necesitamos tener un posgrado, y en ser supervisores implica tener un posgrado en ese campo, en neuropsicología, en psicología del deporte, en psicología de la salud, en psicología clínica, en psicología ambiental, en lo que sea, necesitamos tener un título de posgrado que enriquezca esa formación y amplíe el nivel de quien estamos acompañando en la formación. Hoy en día estamos trabajando y pensando mucho en la educación continua y las certificaciones como supervisores. Creo que las universidades, y Jasko Falsi lo ha planteado y ha hecho algunas propuestas y algunas invitaciones a que tengamos planes de formación en el ejercicio de certificarnos como supervisores. Allí podemos desarrollar competencias, de experiencias, de modelos, hacer modelizaciones, prácticas con otros supervisores y teorizar. Y bueno, en lo que nos corresponde como docentes, investigar de cómo es supervisión, escribir sobre la supervisión y hacer manuales, textos que serían muy útiles para toda la comunidad. Publicaciones en procesos y procedimientos de supervisión. Creo que si es un campo laboral y un campo especializado, es importante que escribamos cómo lo estamos haciendo, demos pistas, orientemos con experiencias positivas y con otras que no han resultado. Por ejemplo, una tarea que tenemos, creo que en todas las universidades en este momento histórico, es compartir cómo ha sido la supervisión en prácticas con mediaciones virtuales o con mediaciones en tecnología. Nos hemos encontrado en una experiencia de hacerlo diferente. Eso tenemos que escribirlo, protocolizarlo, compartirlo con otros colegas. Investigación en procesos y procedimientos de la supervisión. En la maestría en clínica, por ejemplo, tenemos un macroproyecto que son modelos de formación. Nosotros investigamos sobre cómo formamos a los terapeutas. Allí desarrollamos investigaciones, hacemos conceptualizaciones, hacemos eventos académicos, porque la posibilidad ética de decir cómo formamos a los colegas, y en ese sentido podemos ir reconociendo algunos elementos desde la educación para el ejercicio de la supervisión. Tenemos que tener experiencia como supervisores. Evidentemente siempre habrá una primera vez, pero creo que sabemos que tener un recorrido de supervisores nos va haciendo no solo una economía de procesos con los estudiantes, sino una carrera laboral y un ejercicio de que los estudiantes se pueden enriquecer en la medida en que vamos teniendo una trayectoria de hacer supervisión. Formación en pedagogía y docencia universitaria.
es obvio, en general, somos psicólogos, más no pedagogos, más no docentes, y hay una especialidad particular de ser supervisores, diferente a esta enseñabilidad de formar a saber hacer en clínica, en educación, en organizacional, en trabajo. Eso implica unos elementos pedagógicos diferentes que tenemos que estar. Publicaciones en el campo de la psicología en el cual soy supervisor. No es suficiente ser docente, tenemos que combinarlo con ser profesionales en ese campo del cual estamos enseñando, ejercer, hacer publicación, hacer investigaciones en ese campo de la supervisión y tener práctica profesional en el campo de la psicología en el cual soy supervisor. Pues uno lo lee y uno dice, bueno, pues se necesitan superprofesores, se necesitaría alguien súper experto. Yo no lo planteo como una lista de chequeo que la debemos tener, sino como un referente de plan de mejora, de plan de trabajo, de plan de mejorar el ejercicio de nuestra subespecialización y que simplemente aquí lo pongo como referentes para seguirlo pensando. Algunas características de la supervisión. El supervisor como un experto en los procesos de coenseñanza y coaprendizaje, un constructor permanente del estilo de docente supervisor. No es lo mismo tener un estilo de docente clase a un estilo de docente de encuentro en pequeños grupos o uno a uno. Esto requiere otro tipo de estilo que lo vamos co-construyendo y lo vamos, en medida que nosotros también nos transformamos como profesionales, como docentes, como supervisores, lo vamos enriqueciendo y tenemos un estilo de docente supervisor que nos va mostrando una característica. Y entender que nosotros aprendemos con nuestros estudiantes, que enseñamos y aprendemos y que las experiencias de los estudiantes y de los campos laborales son muy ricos para nosotros y nos ponen en otros escenarios valiosos. La supervisión como un proceso, la cosupervisión. En general, en el contexto universitario, existe el concepto de monitores, de aquellos estudiantes que han cursado, aprobado con altas notas y con buenas habilidades, un espacio académico, una materia, y después se vuelven monitores de sus compañeros. Me parece que ese ejercicio también lo utilizamos en muchas universidades y puede ser utilizado también en la supervisión, que sería la co-supervisión, que estudiantes de 10º con 9º, de una maestría con los de pregrado, puedan estar haciendo co-supervisión en la lógica del monitor y vayan teniendo una formación. De hecho, todos los que creo que somos docentes alguna vez fuimos monitores. Estos estudiantes posiblemente serán algún día docentes, supervisores, y es un ejercicio de formar colegas y de reconocer en clave de Vygotsky la importancia del aprendizaje entre pares y cómo allí hay una riqueza de la enseñabilidad y de una posibilidad de trabajo, y lo que sería trabajar en talleres, por ejemplo, o lo que en clínica podríamos llamar coterapia, que haya dos terapeutas, uno de mayor nivel de competencias y de habilidades por el nivel de formación y otros en otro semestre que opere como coterapeuta, por decirlo, pero podría ser en una práctica organizacional de cotallerista o en un trabajo comunitario de coobservador con una comunidad particular. Pongo el ejemplo para tener un referente simplemente. Y la supervisión favorece el desarrollo de microentrenamientos de habilidades y competencias específicas. Yo creo que la finura, la diferencia de un espacio académico que son competencias más generales, más grandes, aquí tenemos que pensar en microentrenamientos de habilidades, ¿sí? Y encaminados a un elemento fundamental, el estilo profesional del practicante. Ese estilo que no puede ser, que marca la diferencia, que da un referente de las diversidades, subjetividades, de estilos emocionales, de habilidades sociales, de capacidades que tienen los estudiantes, y por eso pequeños grupos o trabajo uno a uno se caracterizará siempre la supervisión. No podríamos pensar en grupo, en el supervisor para todos los estudiantes,
porque aquí hay que estar en un acompañamiento semanal, periódico, observando videos, escuchando audios, viéndolo en sesiones, yéndolo al lugar, leyéndole sus informes, escuchándolo presentaciones. Todas estas grandes técnicas didácticas de cómo hacemos supervisión es para desarrollar microentrenamientos de habilidades y competencias. La supervisión, desde la creación de un escenario de consultoría profesional y una modelización del emprendimiento de la psicología. A mí me gustan estos dos elementos, y es que la supervisión, uno es un consultor profesional con los estudiantes, incluso con las organizaciones, porque nosotros como supervisores en las organizaciones terminan preguntándonos cosas laborales, profesionales de la disciplina para mejorar en las organizaciones. De hecho, está en el marco de los convenios que ellos se favorezcan y lo consultan a uno como docente. Entonces se vuelve una especie de un consultor profesional, y esto es una modelización para los estudiantes, porque nuestros estudiantes nos ven a nosotros hacer intervenciones o desarrollar un taller o elaborar un informe técnico, porque es parte del proceso de coaprendizaje que tenemos con los estudiantes. Pero fíjense un elemento que me parece fundamental aquí. La práctica es un escenario de emprendimiento de la psicología. Allí es donde muchos estudiantes crean empresas, pero empresas no solamente en el sentido de una marca, sino también en el sentido de visualizar nuevas competencias diferentes a la empleabilidad, que puedan visualizar otras maneras de mercadear la psicología, de ellos proponer proyectos sociales, emprendimientos sociales o emprendimientos organizacionales, porque allí se enfrentan con la realidad y con necesidades que de pronto las organizaciones o los profesionales no estamos atendiendo, y se vuelve una oportunidad bien interesante. Y la supervisión como un proceso que es isomórfico a los procesos de intervención psicológica. Yo quiero insistir en que el escenario de la supervisión requiere una serie de procesos y procedimientos que son muy parecidos a cuando uno como profesional hace un proceso terapéutico o hace un taller o hace un ejercicio comunitario. Y es que el profesional que está haciendo el ejercicio o el supervisor que vive esas transformaciones, debe implicarse, tiene una planificación, tiene una planeación. Por eso la supervisión es isomórfica. Creo que todos lo hemos notado, que si uno genera un contexto de supervisión donde le muestra a los estudiantes procesos, procedimientos, ellos llevan isomórficamente a su contexto laboral, y allí empiezan a operar con los mismos mecanismos en un contexto profesional, pero porque hacen esa posibilidad de isomorfismo, de traslado en pertinencia al lugar. Tengo dos diapositivas finales para cerrar y hacer estos comentarios que están previstos en la agenda. Hay varios autores que nos invitan a seguir pensando en la supervisión como un espacio de práctica situada. Ese me parece muy sugerente, reconocerlo, que no toda supervisión es igual, es una práctica que es contextual, emergente a las condiciones, de las características de los usuarios o pacientes o consultantes, a las mismas organizaciones, a los estudiantes, al supervisor, a los motivos que se presentan allí. La supervisión es un espacio reflexivo integrador. Creo que todos sentimos la responsabilidad de integrar y darle allí una visión a la formación final de los estudiantes, en donde se potencialicen todas sus capacidades, se pueda proyectar el estudiante en formación más allá del ejercicio formativo, pero para producir todos esos afinamientos éticos, integradores, de responsabilidad social y de finuras de habilidades. Y un espacio de formación en el cual definitivamente no puede dejarse de perder la condición de conceptualizar, fundamentar epistemológicamente, dar cuenta de instrumentos metodológicos, de ser rigurosos, de que estén den cuenta de sus efectos éticos y que manejen sus condiciones personales, emocionales en todo ese ejercicio en un campo profesional. Y finalmente, esta diapositiva yo quiero es mostrar en una
clave y en una lógica muy sistémica, por decirlo de esa manera, de cómo los sistémicos desarrollamos los encuentros de supervisión. A grosso modo podríamos tener el escenario de la supervisión, que puede ser un encuentro. Tenemos 5 escenas, las cuales las podemos identificar como la presesión, el encuentro inicial, la intersesión, el encuentro de cierre y la postsesión. Como son supervisiones de un supervisor con 4 o 5 estudiantes, o que es lo que llamamos supervisiones en pequeños grupos, o hacemos supervisiones colectivas en donde se reúnen varios supervisores con varios estudiantes y combinamos, generamos lo que llamamos un encuentro, un escenario de supervisión. Y lo dividimos en estos diferentes momentos. Cada momento tiene una finalidad y unas estrategias y procesos diferentes. En la presesión, lo que el estudiante debe traer previamente, elaborado previamente, a una primera parte del encuentro del supervisor con los estudiantes, trae una viñeta del caso o del taller que vaya a desarrollar, trae una bitácora del caso, trae una relatoría de cómo ha venido funcionando con unos criterios. Todo esto los estudiantes tienen está formateado, está instrumentado y hay unos protocolos en los cuales los estudiantes tienen las orientaciones de cómo hacerlo. Hacen una presentación de caso de estudio, ya sea tipo historia clínica, por ejemplo, o un análisis de caso con otros elementos. Se hace el análisis. Todo estudiante que llega a un contexto de supervisión debe identificar cuál es su necesidad, cuál es su solicitud, en últimas, cuál es su demanda de traer este caso o traer esta experiencia al contexto de supervisión. Él tiene que autorreflexivamente reconocer qué quiere aprender, qué necesita y cómo va su proceso de formación y solicitarlo al equipo, y allí se redefine y se le da la posibilidad de que todos operemos en favorecer ese aprendizaje del estudiante. Se definen los niveles de observación de los participantes, se establece según si hay semestres combinados o por competencias o por la problemática, se define qué vamos a observar, por ejemplo, cuál es el motivo de consulta o la redefinición o las estrategias o el proceso autorreferencial, según el sílabus de formación y la competencia específica se definen y otros elementos. Después viene el encuentro propiamente con los sistemas consultantes que estén y entonces se trabaja mucho sobre lo que es el encuadre, el contexto de supervisión y la sesión. Siempre se plantea a las personas si estamos en cámara de GESEL o si estamos en una sesión en vivo, en un taller, en una actividad conjunta. Los elementos técnicos de la videograbada o de la presencia, la confidencialidad, del propósito y el sentido que tiene y de la supervisión y de la sesión. Y se implementa la implementación de la intervención que fue previamente planeada en la presesión. En ese momento el interventor, el responsable del caso, el responsable del taller o de la actividad, implementa su estrategia de intervención, la despliega y cuando se considera que por tiempo y por procesos han logrado el objetivo, se cierra este momento. Después vamos a una intersección en la cual el equipo de nuevo se reúne. Allí, como teníamos niveles de observación, hay una demanda del estudiante en formación, hay un protocolo y una viñeta, se hace un equipo reflexivo, se socializa, se comparte cómo vemos lo que está ocurriendo, se planea el cierre de la sesión y se trabajan 2 elementos fundamentales para nosotros los sistémicos: los procesos autorreferenciales. Y es que todos reconozcamos nuestros prejuicios, nuestras premisas, nuestras cosmovisiones conceptuales, experienciales y teóricas sobre lo que está ocurriendo, para ponerlas allí presentes, reconocerlas y generar un plan de intervención desde ellas y sobre la necesidad del motivo de consulta o el propósito de la intervención. Y se identifican algunos focos de conversación de lo que no vamos a alcanzar a hablar ahí, pero que en la posesión vamos a tener que conversarlo porque va más allá del encuentro con los consultantes. Viene el encuentro de cierre con los consultantes o la familia o el equipo de personas con el que se esté trabajando. Y aquí hay varias alternativas.
el supervisor o el equipo o algún integrante del equipo puede hacer una parte de la intervención para hacer una modelización de la intervención, o podemos hacer un equipo reflexivo, o podemos hacer una coterapia de un ejercicio de participación, de estar conjuntamente haciendo, y se trabaja mucho lo que serían las prescripciones, tareas y cierres de un proceso y recoger el efecto. Finalizado este momento, que ya nos quedamos de nuevo el equipo, hay varias formas de trabajarlo del modelo sistémico. Se le indica al equipo y al practicante que ha estado liderando el proceso que haga un post-scriptum, que si hizo que haga una reflexión de lo que ocurrió, o se hizo un protocolo, haga un protocolo, otra parte del protocolo donde lo enriquezca con nuevos elementos de lo que hizo, o que haga una metarreflexión sobre el ejercicio y lo escriba o lo relate en ese momento, o haga una reescritura de la historia clínica donde se vea el efecto y se planee o de la actividad. Puede elaborar un protocolo o una relatoría de la experiencia. El supervisor lidera las prescripciones que le da al terapeuta o al interventor en un taller para indicaciones de posibles rutas, de estrategias, de hipótesis y de definiciones del problema de lo que seguiría con el caso, y se le realimenta de manera importante las competencias de los quienes participaron, particularmente el estudiante practicante, y se le da muchos elementos de reconocimiento de su estilo profesional para que él lo siga construyendo, siempre en clave apreciativa, propositiva, resiliente, para que sea desde allí que pueda configurar su estilo personal, profesional, en la formación que tenemos. Bien, colegas, yo veo aquí el tiempo, 12 como habíamos, creo que es 1:30, entonces para mirar comentarios, preguntas. Bueno, como este es un grupo pequeño, Julio Abel, este es una actividad cerrada, digamos así, no la publicitamos en otros espacios. Solamente tenemos 60 personas conectadas, estamos poquitos. Lo que yo podría proponer es que las personas que tengan la pregunta o el comentario puedan abrir su micrófono y puedan hacerlo. Por ejemplo, tenemos en este momento a Olga Lucía Araque, que hace la primera pregunta, y luego está Luisa Fernanda. No sé si Olga Ligia quiere hacer su pregunta oralmente o prefieren que yo las lea. Astrid, dos cosas. Desconecto la presentación y para mostrar que ahí hay unas referencias bibliográficas que quedan para el uso de los colegas que estén interesados, y poder entonces quitar la presentación y así tener una interacción más directa. Listo. Les recuerdo que este encuentro queda grabado y publicado en YouTube, canal de Ascofapsi, para los que quieran volver a verlo o compartirlo con otras personas. Y lo otro comentario era que eso de 60 personas muy poquito, sí, muy observada, entonces no sé lo de poquito lo mucho. Es que este es un evento cerrado que solamente lo tenemos por invitación. Perfecto. Entonces no se publicó en otros espacios. Bueno, entonces yo voy a leer porque... están tímidos. Están tímidos, listo. Olga Ligia Araque te pregunta, en relación con los sitios de práctica, ¿cómo hacer valer el quehacer del estudiante cuando, por ejemplo, en el campo educativo les dirigen actividades? Bien, muchas veces, continúo. En relación con los sitios de práctica, ¿cómo hacer valer el quehacer del estudiante cuando, por ejemplo, en el campo educativo les dirigen actividades muchas veces contrarias a su misión? De otra parte, les asignan un asesor en la institución educativa que no tiene formación en psicología, sino en psicopedagogía. Yo creo que un elemento importantísimo aquí es el posicionamiento de la organización cuando enviamos a nuestros practicantes. Yo creo que algunos, no sé, sabrán lo crítico que soy a veces de los reglamentaciones como el tema de docencia, servicio y todo, marcarlo ahí,
Pero ya metidos en este asunto, recuerden que la práctica educativa también debe estar en un marco de prácticas en contextos no clínicos, y quiere decir que vamos a tener un convenio de relación interinstitucional y allí tenemos un espacio de legitimar la acción de nuestros estudiantes. Y la verdad es que a veces las universidades somos muy poco, nos la creemos muy poco, que las organizaciones se benefician con nuestros practicantes. Creo que si nosotros nos posicionamos diferente, eso va a eliminarse muchísimo. Y lo otro es que, evidentemente, si yo creo que el supervisor nunca debe ser de la organización. A mí me parece que, como lo he conceptualizado, el supervisor siempre será un docente de la universidad. Otra cosa es que en la organización, en el marco del convenio, tenga un tutor, un jefe con unas cualidades, con unas características. Pero tendríamos que ser absolutamente claros. Ellos no son supervisores. Yo incluso personalmente soy de los que creo que los orientadores, tutores, consejeros, acompañantes de los estudiantes en las organizaciones incluso no deberían poner notas. Eso es una competencia, eso para eso se maneja una rúbrica, se manejan unos criterios, pero sí realimentar la competencia de los estudiantes. Creo que si les quitamos el poder de la calificación, tenemos un interlocutor docente de par profesional, esos otros elementos se minimizan. Y la otra es que es una realidad que las organizaciones no pueden suplir las deficiencias laborales que tienen de contratación de colegas con practicantes. Y eso creo que en el marco de docencia a servicio de la delegación progresiva tenemos una gran oportunidad de ir mirando cómo los estudiantes se van incorporando, porque es que también las universidades enviamos estudiantes que pagan un semestre, que pagan una matrícula y los mandamos todo un semestre allá y nos vemos de vez en cuando con ellos. Pues la pura verdad también creo que no es correcto desde la formación de las universidades hacer eso porque ellos son estudiantes. Entonces, enviarlos con proyectos específicos dirigidos en la estrategia del proyecto, los estudiantes van a hacer cosas específicas sobre lo que el convenio de docencia de servicio establece con un docente supervisor que es par con el profesional de allá. Los estudiantes no pueden volverse los pares de los jefes ni de los profesionales, nosotros somos los pares de estas personas. Entonces creo que es un sinnúmero de conjuntos y finalmente también es viable que los estudiantes hagan algunas otras cosas que no están en su proyecto, su competencia, porque es parte de la experiencia laboral que en un momento dado, pero no debe ser ni siquiera más del 20% de esas otras actividades. De acuerdo. Yo ahí aprovecho y también hago como la reflexión de el estudiante es estudiante y la responsabilidad es de la universidad. Sí. Digamos que a veces se envía al estudiante y se dice es que le exigieron que hiciera. No, o sea, si nosotros llegamos a una práctica con un plan de prácticas claramente definido, con una idea y que se va construyendo y se va desarrollando, pues es mucho más fácil que el estudiante mismo tenga claridad sobre sus funciones y sus alcances y que la empresa, colegio, como lo queremos llamar al escenario de práctica, también sepa qué puede esperar y qué no. El estudiante en práctica sigue siendo un estudiante y la responsabilidad es de la institución universitaria, no es del escenario de práctica únicamente. Bueno, vamos a la pregunta de Mary Estefanía Torres Hernández. Dice, ¿las universidades con pregrado en psicología están obligadas o no a incluir el enfoque sistémico en la formación de pregrado para de forma posterior brindar la opción de prácticas clínicas en este enfoque? Pues está la autonomía de los programas, están los perfiles de formación y está la identidad del programa. En ese marco, ninguna práctica en ningún campo profesional ni en ningún enfoque podrían los estudiantes ir
si no han tenido internamente unos mínimos elementos. Es un principio de coherencia y consistencia curricular en un plan de estudios. Yo no podría decirle a un estudiante que vaya a práctica en psicología del deporte si ese no ha habido algunos niveles de aproximación, comunidades temáticas como electivas, como espacios académicos, y articular, no necesariamente que tenga que tener ese nombre, sino, por ejemplo, si están viendo evaluaciones 1, 2, 3 y 4, por decir cualquier cosa, y allí han hecho evaluaciones sobre procesos de psicología deportiva, pues ahí hay una consistencia y se esperaría y es viable que el estudiante, la universidad ofrezca prácticas en psicología deportiva. Y en los enfoques pasa exactamente lo mismo, porque es que la práctica es parte de todo el engranaje curricular y el plan de estudios. Ahora, lo cierto es que si apelamos a un currículo integrador que muestra la amplitud de la psicología, que le da la libertad al estudiante de sus decisiones, que formen rutas de aprendizaje, que es capaz de tomar decisiones, que lo forme en criterio, pues yo personalmente pienso que le deberíamos dar los suficientes enfoques que el número de semestres y de espacios académicos lo permiten y el suficiente número de campos de aplicación que también lo podríamos formar. Coherencia y consistencia en lo que les damos en las prácticas, en la formación, me parece que no puede ser desvinculado. De acuerdo. Luisa Fernanda Saavedra te pregunta, ¿cómo invitar a supervisores que trabajan bajo otros enfoques a pensarse desde estas lógicas sin entrar a discutir con su autonomía docente? Yo creo que va a ser un ejercicio interesante cuando terminemos de hablar los cuatro colegas. Claudia ya lo hizo desde el conductismo, yo de lo sistémico y otros dos colegas lo van a hablar desde el humanismo y lo psicodinámico. Y yo creo que, como lo dije al comienzo, hay algunos asuntos que tampoco son de los enfoques, son de entre docentes, profesionales, sentido común, responsabilidad social, que con esos mínimos, si los concertamos, yo creo que estamos más cerca de lo que creemos. Las finuras de la comprensión de la hipótesis, de la técnica, la estrategia, esos son problemas de los enfoques. Y yo también diría que la paradoja de nosotros los docentes es que a veces estamos poco dispuestos también a seguirnos formando y creemos que porque somos docentes no vamos a poder formarnos. Miren la lista de elementos que di para pensarnos como supervisores. Entonces yo creo que es invitar a un plan de formación, trabajar la certificación de supervisores, hacer colegaje y equipos de trabajo de supervisores. Eso nos va flexibilizando y nos va enriqueciendo de manera importante en esos asuntos que a veces los supervisores somos muy tercos. Luisa Fernanda te pide, por favor, que quisiera complementar la pregunta abriendo el micrófono. Entonces, escuchamos a Luisa Fernanda. Hola, profe Julio. Hola, Luisa. Pues, sí, o sea, digamos que esos principios los entiendo, pero muchas veces parados desde estas miradas, se nos olvidan esos soportes epistemológicos, teóricos, de acompañamiento que son indispensables desde como lo comprendo también con una mirada sistémica con los estudiantes. Entonces me pensaba, no sé si directamente desde nuestra organización como Universidad Santo Tomás o si desde algún tema de currículo que de pronto no esté yo manejando en este momento, podríamos empezar a construir eso justamente que usted propone. ¿Cómo desde allí yo puedo atarme para decirle al docente, esto sí o sí debemos pensárnoslo dentro del ejercicio de la supervisión de prácticas, respetando claramente esas distintas formas de comprender y de intervenir, pero sin dejar de lado eso, porque me ha sucedido que he conocido docentes que, por ejemplo, no van a los soportes teóricos, sino que se quedan en lo que venía conversando usted, en el hacer por hacer.
Y desde allí deberíamos pensarnos muy crítica, muy reflexivamente, para que nuestros procesos de formación pues estén nutridos en todos esos aspectos pertinentes para una formación coherente. Sí, yo insistiría en varios asuntos. Uno es reconocer que es una subespecialización de la docencia para seguir dándole fuerza a ese rol de docente. Sí. Dos, seguir pensando en pues, lo que nos corresponde a los académicos, hacer comunidades académicas en colectivos, teniendo la capacidad, por ejemplo, este ejemplo que ponía de supervisiones colectivas, en donde 2 o 3 supervisores están con los estudiantes y uno observa a otros colegas cómo lo hacen. La otra vez en alguna asamblea de Ascofabsia Street, me corrige y podrá reenviarles, hicimos un ejercicio de recolectar publicaciones sobre la supervisión de diferentes enfoques y creo que salieron alrededor de unos 100 documentos sobre cómo hacer supervisión desde los diferentes enfoques. Y entonces, pues como académicos y docentes, leer qué está haciéndose y hacerlo y escribir en esa comunidad académica. En la maestría y en la facultad está a punto de salir un libro sobre pura supervisión, 10 capítulos de experiencias de cómo hacer supervisión, compartirlos, mirar qué nos puede utilizar, qué podemos utilizar unos de otros y pensar en el perfil de la formación del supervisor, digamos, como un elemento constructivo constantemente. Creo que es un tema también de actitud, disposición y de facilitar los espacios. Creo que las universidades también debemos facilitar el espacio del encuentro, más allá de las reuniones administrativas donde nos dicen todas las tareas pendientes y todos los cuadros y matrices que nos falta diligenciar, hacer encuentros más reflexivos y acá yo creo que es un poco de muchas cosas conjuntas, ¿no? Y finalmente creo que el pretexto que podemos tener de las certificaciones de supervisores va a ser más que el cartoncito, la posibilidad y el pretexto para seguir todos aprendiendo y enriqueciéndonos. De acuerdo, Julio Abel. Creo que tocas un punto que ayer Claudia también enfatizó, y es el hecho de que existe bibliografía, documentación, reflexiones, modelos que nos hablan de cómo hacer la supervisión. O sea, si una persona es un supervisor de prácticas, debería tener la formación de los diferentes modelos que se proponen desde las diferentes versiones. Evidentemente yo tengo toda la información que se recolectó y como tú dices son más o menos 100 artículos entre sistémico, cognitivo-conductual y algunos de psicoanálisis. Vale. Olga Ligia Araque te pregunta, desde el enfoque sistémico, ¿de qué forma se puede hacer que participe a alguno de los integrantes que se resisten a asistir a las sesiones? Supongo que hace referencia a un consultante que se resiste a asistir a la sesión y cómo desde el enfoque sistémico se puede hacer que participe. Los sistémicos nos encanta, como yo digo, las montoneras. Nos encanta invitar a todo el mundo a las sesiones. Por un principio epistemológico de querer reconocer las dinámicas y las interacciones entre los diferentes subsistemas, lo cual no quiere decir que necesariamente tengan que estar presentes en el encuentro. Partimos de otro principio epistemológico y con una acción metodológica técnica, y es que cuando se mueve la parte, se mueve el todo, y que el cambio y la transformación no solo ocurre en el momento in situ de la experiencia del encuentro terapéutico, sino que los consultantes configuran nuevas formas de vincularse, de relacionarse y transforman sus interacciones con otros. Cuando esto ocurre, las personas que tienen los válidos temores de ser juzgados, calificados, criticados o que no reconocen la disciplina o las acciones, ellos cuando ven esos cambios, esas transformaciones, empiezan a pedir ir y es una manera de convocar. A veces técnicamente, cuando hay prescripciones legales, jurídicas, que hay un mandato jurídico,
uno lo puede utilizar con la técnica de la triangulación, que es poner la demanda y la solicitud jurídica como una obligatoriedad para que esté ahí. Claro, evidentemente, llegan y después crear un escenario, un contexto facilitador, promotor del desarrollo, de tal manera que, aunque vino obligado, las personas reconozcan que es posible el cambio y que se van a ver beneficiados. Y evidentemente, como no estamos hablando de peritazgos, o si se habla de peritazgos, pero como si estamos hablando, en un caso supongo de psicoterapia, el tema de la confidencialidad tiene otras protecciones diferentes al peritazgo y la gente se va a sentir protegida. O incluso, así tengamos que decir cosas, las personas van a entender perfectamente que podemos dar reportes, pero van a beneficiarse. Es creer los principios epistemológicos, pero es tener estrategias técnicas de cómo lograr hacerlo. El cambio no solo ocurre con los que están ahí, sino con los que no están presentes también. Bueno, ¿qué sugerencias puedes dar cuando en el proceso de autorreferenciación el estudiante manifiesta dificultades para continuar el proceso psicoterapéutico por su situación emocional? Situación emocional que es generada por el caso, además. ¿Sí? Sí. La autorreferencia es un concepto epistemológico y teórico. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy presente en todas mis observaciones, pero que son provocadas de afuera hacia mí. Quiere decir que entonces, es el tema de cómo resolvemos los sistémicos, el dilema de la subjetividad y la objetividad. Reconocemos que estamos siempre autorreferenciales. Quiere decir que cuando yo veo a alguien, yo tengo una opinión de mí misma y mi opinión de mí mismo sobre eso se refleja en el otro. Entonces es un círculo de subjetividad y objetividad. Pero ojo, la autorreferencia la tenemos por nuestras experiencias con otros casos, por nuestros marcos conceptuales de cómo comprendemos los problemas y por nuestras experiencias vitales personales. Es evidente que en ejercicio clínico yo puedo quedar muy emocionalmente tocado con respecto a mi experiencia vital personal, lo cual quiere decir que no necesariamente tengo que dejar el caso, sino puedo recurrir a los otros dos elementos de autorreferencia, de otras experiencias de casos y de referentes conceptuales, de tal manera que me conecto con el caso más desde una autorreferencia, de una teoría, de un concepto y desde la experiencia como he trabajado con otros casos, con lo cual minimizo el efecto personal. Evidentemente, en un contexto de formación, recuerden que del proceso de la sesión siempre se le pregunta al estudiante sobre este caso, por qué lo trajo, cómo esto ha sido importante, se trabaja toda la autorreferencia. Quiere decir que es precisamente la oportunidad vital para él aprender en el proceso de supervisión y llevarlo. Y el supervisor no se vuelve su terapeuta, sino desde el contexto de acompañamiento le facilita. Sin duda volvemos a uno de los grandes dilemas en el campo de lo clínico y es la pregunta si los clínicos debemos tener previa o simultánea o posteriormente procesos psicoterapéuticos. Pues la premisa básica mínima es que si nosotros reconocemos que requerimos un proceso psicoterapéutico antes o mediante o después, evidentemente no podemos pensar que no haya esa alternativa cuando nos dedicamos y creemos en la psicoterapia. Pues eso será parte de las acciones simultáneas. Y en cualquier caso, evidentemente, si llega a inundarse demasiado en un balance de cuidar al consultante, pues tendríamos que hacer un acto de reasignación del caso como tal para proteger al sistema consultante y seguir trabajando con el estudiante. Pero creo que no debería ser la acción inmediata sin haber hecho 2 o 3 movimientos previos, porque humanamente yo no sabría qué caso no lo toque a uno de manera vital en una sensibilidad personal y humana de todo el sufrimiento que atendemos los clínicos, es de gran sufrimiento humano. Entonces, y es parte del entrenamiento precisamente de la formación, pues poderlos, ¿cómo decir?,
convivir con ellos y seguirlos trabajando, evidentemente, en supervisión y psicoterapia y usando otros referentes para trabajarlo hasta donde más se pueda, claro. Bueno, ya la última pregunta con la cual cerramos. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad legal del supervisor en relación con la responsabilidad del estudiante en prácticas clínicas de pregrado mediados por convenio de docencia-servicio en delegación progresiva de funciones en el manejo de las historias clínicas, ya que es el supervisor quien firma las mismas, además de tener en cuenta que los estudiantes de igual manera tienen pólizas de responsabilidad civil a terceros, requisito solicitado por algunos escenarios de práctica clínica? ¿Hasta dónde va la responsabilidad legal del asesor? Distingamos dos tipos de practicantes, el practicante de pregrado y el practicante de maestría. ¿Sí? El de maestría tiene tarjeta profesional, tiene título, y ahí ellos pueden firmar y firma también el supervisor. El de pregrado, en algunas organizaciones no firma el estudiante, sino firma el supervisor, y en otras firma el supervisor y firma el estudiante en calidad de estudiante como tal. Claro que la corresponsabilidad existe. Ahora, pues ética y moral y social existe. Pero en el marco de la pregunta, que es en el marco de la docencia-servicio, sí está centrada la responsabilidad fundamentalmente en el supervisor, quien es el que avala, el que acompaña, el que orienta las acciones de los estudiantes en calidad de estudiantes y de aprendices y de estar en proceso de formación. Tan así que el mismo modelo amarra a la lógica de un proceso gradual de ir desarrollando las competencias, tanto que se espera que uno modelice, no haga modelos, sino modelice, que es diferente el concepto, ni haga moldes de cómo hacerlo, sino haga representaciones posibles de cómo se podría hacer para que el estudiante vaya adquiriendo esa competencia. Legalmente, en el marco de los convenios, en pregrado es 100% de los docentes supervisores, nada que hacerlo, estamos ahí amarrados. Y en la maestría, en los posgrados que tenemos, es más del estudiante incluso que el mismo supervisor, aunque pues evidentemente firmamos, pero no tenemos esa misma orden de implicación. De acuerdo. Bueno, no tenemos más preguntas, Julio Abel, te agradecemos mucho. Vamos entonces también los que están preguntando cuándo está la conferencia en YouTube. Mañana está en el canal de YouTube ASCOFAPSI en una lista de reproducción que se llama Acompañamiento de Prácticas Profesionales. Entonces ahí mañana ya lo pueden ver, lo pueden compartir y demás. Y los que me preguntan si yo les puedo facilitar los documentos que tenemos sobre prácticas, con muchísimo gusto, me escriben al correo que les dejé en el chat. Por favor, escríbanme desde sus correos institucionales. Como ustedes saben, esta es un trabajo específico de ASCOFAPSI. Entonces, desde su correo institucional me escriben y yo con mucho gusto les comparto ese material. Julio Abel, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy buena salud para todos y todas y muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Cuídense, feliz día.